El norte de Cisjordania se vio asolado por los combates este sábado en el cuarto día de una operación israelí a gran escala en territorio ocupado, donde los palestinos relatan que viven días negros. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Un soldado israelí murió este sábado y otros 3 resultaron heridos durante un choque armado con milicianos en Jenin. Se trata de un bastión histórico de la resistencia armada palestina en el norte de Cisjordania ocupada, donde Israel inició el miércoles una gran operación militar. Un primer grupo de bebés recibió vacunas contra la polio en Gaza este sábado, antes del inicio oficial de una campaña liderada por la ONU. La vacunación tiene lugar después del hallazgo en junio de este virus en muestras de aguas residuales de la franja. En México, una jueza federal ordena a la Cámara de Diputados suspender la discusión en torno a la controvertida reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Miembros de la bancada oficialista tildan la decisión de inconstitucional. A partir de este sábado, la red social X está bloqueada en Brasil. La suspensión de la red social fue ordenada por el magistrado Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal, quien libra un pulso con Elon Musk sobre los límites de la libertad de expresión. Un soldado israelí murió este sábado y otros 3 resultaron heridos durante un choque armado con milicianos en Jenin, después de que Israel iniciara el miércoles una de las operaciones militares de mayor envergadura en el norte de Cisjordania de las últimas 2 décadas. Israel está concentrando sus fuerzas en torno a esa ciudad y en las últimas 24 horas se han registrado los combates más intensos. La ONU pide a Israel que detenga su operación en Cisjordania. Se escuchan disparos en la ciudad de Jenin, mientras vehículos blindados israelíes patrullan las calles. Muchos están dando la espalda a la ciudad que fue su hogar. No les han dejado otra opción los combates entre las fuerzas israelíes y Hamás y la Yihad Islámica, un grupo de resistencia palestino respaldado por Irán. De pronto escuchamos fuerzas especiales, huyan, así que huimos a la cocina. Los disparos penetraron, así que fuimos a la sala y los disparos seguían ahí. Fuimos al dormitorio y también se escuchaban disparos, no sabíamos a dónde ir. Las balas volaban por todos lados. La operación militar israelí en Jenin ha paralizado la ciudad. Testigos aseguran que los servicios públicos han colapsado, lo que obliga a los centros médicos a apoyar en el suministro de energía y agua. Por cuarto día consecutivo continúan las incursiones y la destrucción sistemática por parte de las fuerzas de ocupación israelíes en contra de nuestro pueblo, junto con el asedio de hospitales y el ataque a la Media Luna Roja y a los médicos. Muchas personas necesitan ayuda y no podemos llegar a ellos. En otro lugar en Cisjordania, el ejército israelí mató a 2 palestinos que supuestamente preparaban ataques con coche bomba, como aquí a las afueras de Carmel Sur, un asentamiento israelí ilegal según el derecho internacional. En respuesta a los intentos del atentado, las fuerzas israelíes destruyeron esta casa en Hebrón. Medios israelíes aseguran que era utilizada para fabricar bombas. 6 personas fueron arrestadas en una redada. Las fuerzas israelíes han cerrado varias entradas a la ciudad de Hebrón. Y antes del informativo, nuestro analista en Oriente Medio, Miquel Ayestarán, nos dio más detalles sobre esta nueva ofensiva. Israel prosigue por cuarto día consecutivo con la operación militar en los campos de refugiados del norte de Cisjordania. Jenin se ha convertido sin duda en el epicentro de los combates y el campo de esta ciudad está cercado y sin suministro de agua ni electricidad. El ejército mantiene que su objetivo es atacar a los grupos armados palestinos y prevenir futuros ataques y afirma haber matado a 20 combatientes palestinos y arrestado a 17. Hamás ha confirmado que al menos 10 de los muertos eran combatientes suyos. Si Gaza y la frontera norte no eran ya suficientes, el ejército ha abierto este tercer frente en Cisjordania con la mayor operación que se recuerda desde el final de la segunda intifada. La situación recuerda a la estrategia de castigo colectivo aplicada en Gaza y miles de personas que ya antes de esta operación militar vivían en lugares deprimidos como estos campos de refugiados sufren ahora las consecuencias en unos campos donde blindados y excavadoras han arrasado caminos, infraestructura civil y edificios. UNRWA, la agencia de la ONU para refugiados palestinos, ha tenido que
suspender la ayuda debido a la falta de seguridad. Desde organizaciones de derechos humanos israelíes como Peace Now, Paz Ahora, alertan de que el gran cambio que podremos ver a partir de esta operación es que la presencia del ejército será más constante y se sentirá mucho más en estas zonas. Peace Now recuerda que la solución militar no traerá la mejora de la situación, sino todo lo contrario. A las operaciones militares se le suma la violencia de determinados grupos de colonos en Cisjordania que imponen su ley en los territorios ocupados y lanzan ataques contra comunidades palestinas. En los últimos 10 meses, Naciones Unidas ha documentado alrededor de 1.270 ataques, con total impunidad. Y la OMS comenzó a vacunar en Gaza a niños menores de 10 años contra la polio un día antes de lo previsto. Una campaña de vacunación que se ha puesto en marcha luego de que se registrara el primer caso de esta enfermedad mortal en la franja en más de 2 décadas. La guerra entre Israel y Hamás ha interrumpido las vacunaciones rutinarias y ha destruido instalaciones médicas y sanitarias, lo que ha permitido el regreso de esta enfermedad. Reciben la primera vacuna contra la polio antes de lo esperado. Este hospital de Han Yunis en Gaza ha comenzado a vacunar a niños pequeños que son tratados además por otras enfermedades. Entre ellas Fida, de 3 años, que acudió con una infección pulmonar. Su madre respira con alivio. Estaba aterrorizada y esperando que llegara la vacuna. La Organización Mundial de la Salud dio la alarma en julio tras detectar el virus de la polio en aguas residuales. Ahora, tras confirmarse el primer caso de polio en Gaza la semana pasada, la OMS planifica vacunar a más de 600,000 niños menores de 10 años. Nos encontramos en el almacén central de refrigeración, donde hemos recibido más de 1.200.000 dosis de vacuna. Cerca de 400,000 más están en el camino. La agencia de la ONU trabaja con socios para distribuir y administrar las vacunas, manteniendo los envases a la temperatura adecuada. Israel ha acordado treguas temporales de varias horas en los bombardeos para que el personal sanitario pueda realizar su trabajo. Y un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Kharkiv dejó este viernes al menos 6 muertos y 97 heridos, entre ellos muchos niños. A solo 30 kilómetros de la frontera rusa, Kharkiv ha sido varias veces el objetivo de los ataques rusos. Esta vez el bombardeo afectó un bloque de departamentos y un parque infantil. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky subrayó que el ataque no se habría producido si los aliados hubieran permitido a Kiev utilizar armas de largo alcance para atacar los aeródromos en el interior de Rusia. Este sábado, Zelensky continuó ejerciendo presión sobre su principal aliado, Estados Unidos. Las autoridades rusas, por su parte, acusan a Ucrania de atacar la ciudad fronteriza rusa de Belgorod el pasado viernes. Según fuentes oficiales, 5 personas murieron y decenas resultaron heridas. China y Filipinas se acusaron mutuamente este sábado de haber causado deliberadamente una colisión entre barcos guardacostas cerca de un arrecife que se disputan en el mar de China Meridional. La embarcación filipina afectada ha estado anclada allí desde abril con el fin de afirmar el reclamo de Manila sobre esta zona. El incidente tuvo lugar cerca del atolón Sabina, que forma parte de las islas Spratly. Según la Guardia Costera Filipina, esta colisión es el 5º incidente con navíos chinos este mes. Ningún miembro de las tripulaciones resultó herido. Pekín respondió a las acusaciones asegurando que el buque filipino estaba varado ilegalmente. China reivindica prácticamente la totalidad de los islotes del mar de China Meridional. Y aquí en Alemania ha finalizado la campaña electoral para las elecciones que se celebran este domingo en 2 estados al este del país. Elecciones que despiertan mucho interés también en el extranjero. Se espera que los partidos populistas, en especial la ultraderechista Alternativa para Alemania, obtengan un alto porcentaje de los votos. Las elecciones se celebran en los vecinos estados de Sajonia y Turingia. En Erfurt, la capital regional de Turingia, mientras los líderes del partido de extrema derecha celebraban sus últimos mítines de campaña, miles de manifestantes opositores tomaron las calles para manifestar su rechazo. Según afirmaron en sus consignas, los populistas de derechas ponen en peligro la democracia en este país. Alternativa para Alemania es euroescéptica y afín a Rusia, rechaza la inmigración y se opone al apoyo militar a Ucrania.
Vamos a América Latina. En México, una jueza federal ordenó a la Cámara de Diputados suspender la discusión en torno a una controvertida reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y agendada el próximo lunes. Un grupo de jueces interpuso un amparo para frenar la discusión y votación de la propuesta que prevé que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. Sin embargo, el partido gobernante Morena rechazó los fallos de jueces que quieren frenar en el Congreso la reforma judicial. Estudiantes universitarios de Derecho y trabajadores del Poder Judicial van a protestar el domingo, horas antes del último informe del gobierno oficial de López Obrador, quien espera promulgar la reforma antes de entregar el cargo a su sucesora Claudia Sheinbaum, también de Morena. Analizamos ahora este tema con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos acompaña desde allá, desde Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros. ¿A qué responde el fallo de la jueza Marta Eugenia Magaña de frenar la discusión de la reforma judicial en el Congreso mexicano? ¿Tiene facultad la Corte para impedir un debate en el Legislativo? Hola, te saludo Silvia y a la comunidad de la Dolce Vele. Te comento, los fallos que se han conocido hoy por parte de dos jueces federales, uno que es precisamente el que tú hacías referencia, va en el sentido de, cuando menos, suspender de forma provisional el que se pueda discutir y en su caso votar este dictamen de la reforma judicial. Se está entrando en un debate muy interesante desde el punto de vista jurídico, si un juez federal tiene o no tiene facultades para detener de forma momentánea la discusión en la Cámara de Diputados, que bien comentabas va a ser el próximo lunes el próximo lunes ya 2 de septiembre. Y esto se va en el sentido de que ya Morena dijo que va a rechazar este intento por parte de una juzgadora de detener y va a entrar en el debate si se tiene o no tiene facultades. Yo creo que son dos fallos provisionales muy interesantes desde el punto de vista jurídico que hay que atenderlos porque finalmente son decisiones judiciales y esto aún no llega al máximo tribunal constitucional que es la Suprema Corte. Sin duda es un debate muy interesante. Los diputados de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados aseguran que el fallo no solo es violatorio del principio de legalidad e invasivo del Poder Legislativo, sino una violación flagrante a la Constitución. Usted como abogado constitucionalista, ¿qué opina? Yo no veo esos adjetivos de forma tan determinantes porque para esto hay que conocer los fallos y en los fallos no se determina, en lo que yo he apreciado, que hay una intromisión por parte de una juez para poder detener en este momento la discusión, porque esto se va a temas de procedimiento. Es decir, no se está impidiendo la facultad que tiene la Cámara de Diputados, sino es un artículo, el artículo 186 del reglamento de la Cámara de Diputados, es el que se está controvirtiendo. Por eso, de momento, es solamente una cuestión de mera forma, una cuestión de procedimiento, y ahí es donde está lo interesante del debate, porque indudablemente hay argumentos para defender el fallo de la juez, pero también están los argumentos en donde no. En mi opinión, sí considero que se deben de analizar con todo detalle y además estamos hablando de una suspensión, es decir, de forma provisional, es decir, todavía esto no es determinante, claro, y el tema va a seguir dando mucho de qué hablar en las próximas horas. Seguramente. Entonces, estamos a la expectativa a ver qué sucede el lunes. Muchísimas gracias, Francisco Burgoa, desde Ciudad de México. Saludos, Silvia. Hasta Alemania. Nos vamos ahora a Brasil. La red social X dejó de funcionar este sábado en ese país, siguiendo la orden de un juez de la Corte Suprema. Es el más reciente episodio de una disputa entre la justicia brasileña y la plataforma en torno a la libertad de expresión. Con más de 200 millones de habitantes, Brasil es un mercado con gran potencial para X. Buena parte de los usuarios afectados son jóvenes que han reaccionado con sentimientos encontrados ante la súbita desaparición de ese portal. La noticia copó los titulares de este sábado. La plataforma X, antes Twitter, del magnate Elon Musk, está bloqueada en Brasil. Con sus casi 215 millones de habitantes, Brasil es un enorme mercado para X. Según diferentes estimaciones,
Cerca de 40 millones de personas entran a la plataforma al menos una vez al mes. Otras cifran a los usuarios en torno a los 20 millones. Las reacciones de los jóvenes, aquí, por ejemplo, en Sao Paulo, son diversas. Sinceramente creo que está bien, porque todos los que conozco que usan X se pierden un poco entre lo que es real y lo que es falso, ¿sabes? Podría haber alguna regulación al respecto, pero creo que es lo correcto. Si Elon Musk quiere venir aquí y piensa que esto es una república bananera, se equivoca. X era un espacio mucho más libre para diversas formas de expresión, tanto que incluso había mucha discriminación. Así que, sinceramente, sí veo un lado positivo en el cierre de Twitter. Pero también hubo muchos buenos movimientos, campañas, ONGs que perdieron su espacio. Cuando se trata de prohibiciones, estoy un poco en contra, pero estoy a favor de regular algunas cosas. Sé que Telegram ha tenido algunos problemas. Creo que Twitter podría regularse porque es una especie de tierra de nadie, y creo que es un poco riesgoso. Elon Musk acusó al juez de estar destrozando con fines políticos la libertad de expresión. Una acusación recurrente cuando se trata de regular los contenidos en plataformas digitales. La justicia brasileña dictaminó que la plataforma permanecerá suspendida hasta que cumpla sus órdenes. También fijó una multa diaria de casi $9.000 para las personas o empresas que utilicen redes privadas virtuales para acceder a ella. La decisión de bloquear X llega alrededor de un mes antes de las elecciones comunales en Brasil. En estos comicios, las redes sociales desempeñarán un papel muy importante, probablemente con noticias falsas y teorías conspirativas, pero también con importantes debates políticos. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes de esta jornada. La misión de la OTAN que vigila la paz en Kosovo, la KFOR, ha reforzado su presencia en un puente estratégico cerrado desde hace más de una década en la ciudad de Mitrovica, que cuenta con una mayoría serbia en el norte de Kosovo. Recientemente se recrudecieron las tensiones en Mitrovica desde que el presidente de Kosovo anunció su intención de reabrir el puente. En la oriental península rusa de Kamchatka, un helicóptero con 22 personas a bordo desapareció este sábado. Varios equipos de rescatistas han sido desplegados a esa región, donde este tipo de accidentes son habituales por las condiciones climáticas. En Estados Unidos, al menos 7 personas murieron y 37 resultaron heridas en un accidente de autobús en el estado de Mississippi que se dirigía a México. Las autoridades revelaron que fallaron los neumáticos. En el vehículo fueron hallados documentos de identificación mexicanos. Entre las víctimas mortales hay un menor de 6 años y un adolescente. Según medios estadounidenses, la administración Biden transferirá al narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén a México el próximo lunes, en donde enfrentará cargos criminales. El ex líder del Cártel del Golfo y fundador de la sanguinaria banda criminal Los Zetas, aquí en imágenes del 2017, fue puesto en libertad el pasado viernes, 21 años después de ser detenido y extraditado a Estados Unidos. Y en Venezuela, la electricidad volvió a restablecerse en la mañana de este sábado, luego de que un apagón masivo sumió a todo el país en total oscuridad durante 12 horas. El gobierno atribuye la interrupción eléctrica a un presunto sabotaje por parte de las fuerzas de oposición. Los apagones son frecuentes en Venezuela desde hace una década. El gobierno los atribuye siempre a intentos de desestabilización, pero expertos desestiman ese argumento y consideran que son el resultado de la falta de inversión y mantenimiento. Un escenario que podría empeorar debido a la actual crisis que sufre el país, con presión y aislamiento internacional que pone a la economía venezolana ante un panorama adverso. Con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.